Deo, gracias. Muy buenas noches, queridos radio escuchas de esta su emisora católica, Radio María, y todas las ciudades y departamentos que están escuchando a esta hora de la noche, su programa. Salve María José, bienvenida a Salve María, Murillo. señora Elisa. Gusto estar aquí compartiendo micrófono nuevamente. Y bueno, pantallas también, porque ya saben que pueden vernos las veces que quieran. En nuestra plataforma de YouTube también, con el mismo nombre. Deo, Deo, gracias. gracias. Bien, el anterior programa, como siempre, es también un mea culpa, o sea, el anterior programa y como muchos otros, siempre nos queda cortísimo el tiempo para poder completar tal vez aquel material que con entusiasmo lo alistamos para compartirles cada sábado. Entonces nos queda corto el tiempo, no terminamos. Y así fue también el último programa, ¿no? Que no habíamos completado ese tema que habíamos comenzado a hablarles del amor de Dios precisamente a su criatura. Sí, pero yo creo que bien aplicará como un corolario para el tema que hoy día también vamos Sí, a tratar, sí. y queremos también reafirmar nuestro amor y devoción filial como hijos espirituales de Monseñor Juan Esconamiglio Cladías, ¿no? Terminando justamente el mes de agosto, queremos también nuevamente hacer referencia a un análisis tan hermoso, profundo, teológico, doctrinal, católico, que él hace sobre el artículo que a continuación, o en los próximos minutos, les vamos a desarrollar. Exactamente. Pero vamos a empezar, como siempre, con vidas ejemplares, santos, personas de carne y hueso que, como nosotros, nos han señalado la senda de cómo se debe vivir los pasos de Jesucristo. Y que nos ayudan a llenarnos de fervor y de seguir un ejemplo. Recordemos que todos estamos llamados a la santidad. Y esto nos motiva, nos enardece y son vidas que queremos imitar. Pero recemos. Hacemos primero nuestra oración Encomendamos inicial. a ustedes que nos están escuchando, sus familias, sus intenciones, las nuestras, la de nuestro padre y fundador, Monseñor Juan Clark, con una bella oración de San Bernardo de Claraval, que santo dulce, que ya lo referimos en el anterior programa. En el En el nombre nombre del del Padre, Padre, del del Hijo Hijo, y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Acordaos, Oh oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a a tu tu protección, protección, implorado tu asistencia y y reclamado tu socorro, haya sido por ti abandonado. Animado por esta confianza, a ti acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No desatiendas, oh Madre de Dios, mis súplicas. Antes bien, inclina a ellas tus oídos y atiéndelas favorablemente. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esa bella oración se llama acordaos, o en latín memorare. Muy bien. La última semana justamente de agosto, como siempre, este mes de agosto, santos de una talla y de un quilate espiritual, realmente santa envidia. Y tuvimos dos santos que celebraron, madre e hijo, días contiguos, ¿no? 27, 28 de agosto. Santa Mónica y San Agustín. Vamos a hablar de este último, doctor de la Iglesia y el más grande de los padres de la Iglesia, ¿no? Escribió muchos libros de gran valor para la Iglesia y para el mundo. Y hasta también individualmente, señora Elisa, un libro que podríamos bien recomendar a cada uno de ustedes que se llama Confesiones, ¿no? Tiene muchos otros, bueno, de los que a ver si logramos mencionarles algunos antes de terminar esta parte de contarles acerca de este santo. Él nace, no van a creer dónde nace. Ni nos imaginamos, en noviembre del 354 después de Cristo, en el norte de África. Africano, San Agustín, carácter. Su madre, pues, Santa Mónica. Su padre era un hombre pagano de carácter muy
violento. Pobre Mónica. Sí. Y bueno, Santa Mónica por eso santa, ¿no? Ella había enseñado a su hijo a orar, ¿no? Desde pequeño lo había instruido en la fe. San Agustín cayó siendo muy mocito, ¿no? Enfermo, y pidió que le dieran el bautismo, pero Una vez se curado. curó, pero no se lo llegó a bautizar, ¿no? A los estudios se entregó apasionadamente. Él era de una inteligencia muy aguda, ¿no? Por eso después recibirá el apodo de el águila de Hipona, ¿no? El águila que tiene esa visión profunda y aguda, ¿no? Exacto. Entonces, pero poco a poco se dejó arrastrar por una vida desordenada. Qué triste. Bueno, a sus 17 años se unió a una mujer, se fue a vivir con una mujer y con ella tuvo un hijo al que le llamaron Adeodato, perdón. Estudió retórica y filosofía, no tenía mucha habilidad para eso, y compartió, sin embargo, la corriente del maniqueísmo, totalmente alejada de la fe católica. Una herejía, ¿no? Correcto, en esos tiempos, una total herejía, la cual sostiene que el espíritu es el principio de todo bien y la materia, el principio de todo mal. 10 años después abandonó este pensamiento. En Milán obtuvo la cátedra de retórica y fue muy bien recibido por San Ambrosio, obispo santo, ¿no? De la ciudad de Milán. Agustín, al comenzar a escuchar sus sermones, cambió la opinión que tenía acerca de la iglesia, de la fe y de la imagen de Dios. ¿Cómo es el ejemplo de ver un alma santa, ¿no? De una persona de virtud. Así es, Santa Mónica trataba de convertirle a su hijo a través de la oración. No fue incansable en esto. Lo había seguido a Milán y quería que se casara con la madre de Adeodato. Por supuesto, era muy católica y sabía que esta vida era totalmente fuera de los designios de Dios. Pero ella decidió regresar a África y dejar al niño con su padre. Agustín estaba convencido de que la verdad estaba en la iglesia, pero se resistía a convertirse. Comprendía el valor de la castidad, pero se le hacía difícil practicarla. Claro, si no era ni bautizado, imagínense, ¿no? Lo cual le dificultaba la total conversión al cristianismo. Él decía, lo haré pronto, poco a poco, dame más tiempo, pero ese pronto no llegaba y no llegaba. Por eso bien diría después a San Ambrosio, de su Santa Madre Mónica, que ese hijo valió cada lágrima que derramó esa madre, ¿no? Un amigo que tenía San Agustín lo visitó y le contó la vida de San Antonio, la cual le impresionó en ese tiempo mucho a él, ¿no? Él comprendía que era tiempo de avanzar por el camino correcto, como habíamos visto también en el anterior programa, esos llamados, ¿no? Del corazón, del alma, que quieren irse hacia la verdad plena que es Dios mismo. En toda alma está eso. Entonces él comprendió esto y se decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Por qué no hoy? ¿No? Se cuestionaba estas cosas. Mientras repetía esto, oyó la voz de un niño de la casa vecina que cantaba, toma y lee, toma y lee. Y esto resonaba en su mente y le vino a la memoria que San Antonio se había convertido al escuchar la lectura de un pasaje del Evangelio. Por lo tanto, él interpretó estas palabras de este niño como una señal del cielo. Dejó de llorar y fue a buscar a su amigo que tenía en sus manos el Evangelio y ambos decidieron convertirse, yendo a contar a Santa Mónica lo que había sucedido, quien dio gracias a Dios. En ese tiempo, San Agustín tenía 33 años, el momento de su conversión. San Agustín se dedicó a partir de ahí al estudio y a la oración, hizo penitencia y se preparó para su bautismo, ¿no? Lo recibió junto con su amigo Alipio y con su hijo Adeodato. Decía a Dios, demasiado tarde empecé a amarte. Me llamaste a gritos y acabaste por vencer mi sordera. Su hijo tenía 15 años, ¿no? Cuando recibió el bautizo, y su hijo moriría tiempo después. Y San Agustín, por su parte, se hizo monje, buscando alcanzar el ideal
de la perfección cristiana. Cuán fuerte fue su conversión. Deseoso de ser útil a la iglesia, volvió también a la África. Allí vivió casi 3 años sirviendo a Dios con el ayuno, la oración, las buenas obras. Instruía a sus prójimos con discursos y escritos. Ya en el año 391 fue ordenado sacerdote y comenzó a predicar. 5 años más tarde se le consagra como obispo de Hipona. Organizó la casa en la que vivía con una serie de reglas, convirtiéndola en un monasterio, en el que solo se admitía en la orden a los que aceptaban vivir bajo la regla escrita por San Agustín. Y esta regla estaba basada en la sencillez de la vida, ¿no? Los últimos años de la vida de San Agustín se vieron turbados por la guerra. El norte de África atravesó momentos difíciles ya que los vándalos la invadieron, destruyéndolo todo a su paso. A los 3 meses de esto, San Agustín ya cayó enfermo con unas fiebres muy altas, comprendió que ya era el final de su vida. Ya había caminado bastante en la iglesia. En esta época escribió: quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con él. Morirá a los 76 años, 40 de los cuales vivió consagrado al servicio de Dios. Y con él se lega a la posteridad el pensamiento filosófico teológico más influyente de la historia. Murió el año 430. El legado de su vida es maravilloso, ¿no? Bueno, sí, bien. Muy bien. Vamos a Sobre este punto me hace recuerdo y quisiera hacer referencia a lo que bien enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el canon 387, que se refiere a que el pecado, queridos radioescuchas, es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarlo y amarse mutuamente. El pecado es no querer vivir la vida de Dios recibida en el bautismo y no dejarse amar por el verdadero amor. Pues el hombre tiene el terrible poder, escuchen esto, que a mí me estremeció mucho. El hombre tiene el terrible poder de impedir la voluntad de Dios de dar todos los bienes. Con el pecado le impedimos a Dios actuar que a manos llenas quiere darnos. Frenamos toda la gracia, los dones, todos los regalos que Dios quiere hacer a cada uno. Bien. Y bueno, si nosotros venciéramos el pecado, si practicásemos la virtud en grado heroico ya, para ser santos, a lo que estamos llamados a ser, ¿no? Santos, ¿cuál será nuestro destino final? No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo y nuestro propio Dios humanado nos da la fórmula. En el Evangelio está para alcanzar la gloria eterna. Solamente piensa en tus novísimos y no pecarás. Y pensar en los novísimos es pensar, meditar con seriedad en las últimas postrimerías del hombre, que son prepararse pues para la muerte, juicio particular y consecuencias del juicio. Depende de nuestros actos. Cielo o infierno. Ahora, y en el cielo, ¿cómo será? La gloria del cielo. Y ese es el artículo que queremos compartirles, que bien describe y ha desarrollado una linda meditación nuestro padre y fundador, Monseñor Juan Esponamiglio Clat-Díaz. Sí, y la estamos extrayendo de una de las revistas de los Heraldos del Evangelio, que se emiten mensualmente, José, estas revistas, con artículos maravillosos. Pueden suscribirse también a esa revista. Pueden contactarnos. Exacto. Vamos. Pero, bueno, vamos a ir tomando así artículos, especialmente estos que están escritos por Monseñor Joao Esponamiglio, en homenaje a él y por toda la obra que ha venido haciendo hasta el día de hoy en el mundo entero. Bien, este tema, ¿cómo será la gloria de Dios?
La gloria del Señor se manifestó, nos comenta en esta primera parte, el primer subtítulo de este artículo. Los santos evangelios, allí vemos que no consta otra transfiguración de Jesús, a no ser la que se menciona, la transfiguración en el Tabor. Y justamente todo este artículo se basa en este pasaje evangélico de la Porque, claro, transfiguración es del que la Señor. transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el Monte Tabor, como que es el preludio, la predegustación, el adelanto que Dios nos hace de lo que nos espera en la gloria, lo que es la gloria del cielo, ¿no? Allí el Señor reveló un diminuto brillo de su gloria. A pesar de ocultar la plenitud del resplandor que le es propio, ¿qué interpretación le podemos dar a este hecho tan sublime? ¿Qué relación puede tener con nosotros 2000 años después? La perfección no es exclusiva de los clérigos ni de los religiosos. Debe brillar también en laicos como nosotros, de modo que el espíritu católico impregne también esta realidad, la realidad temporal en la que hoy estamos. Y para ser santos, no es necesario hacer milagros, ni poseer dones extraordinarios, como muchos santos los tuvieron, ¿no? O transfigurarse, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Dios ya llamaba a la santidad a Israel, ¿no? Ahí claramente el pasaje dice, sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Esto está en Levítico 19. Y bueno, nuestro Señor, para este preludio, para esta escena magnífica de su transfiguración, va a elegir 3 escogidos. Exactamente. Del cuerpo apostólico, ¿no? Son San Pedro, San Juan y Santiago. Pedro, Santiago, Juan. Tomó a los 3, que yo como comentario así pequeñito, a estos 3 siempre los ha escogido en distintos momentos de la vida de Jesús. Llama siempre a estos 3. Alguna característica especial ha encontrado nuestro Señor en cada uno para pedirle que siempre le acompañen en estos momentos importantes. Y eso da una pequeña muestra, y esto hablábamos el otro día nosotros dos conversando, cómo Dios en su liberalidad, y acabamos de ver, si no fuera el pecado y el impedimento que le ponemos a Dios, Él quiere estar dispuesto a darnos todos sus bienes. Pero eso no quiere decir que Dios sea un igualitarista, como muchos dicen, y escuché en algún momento, en algún tiempo, a alguien decir, no, pero si Jesús es el primer comunista, ¿no? Porque a todos trataba por igual, etcétera. Claro que en amor, en gracia, por supuesto que sí. Pero en cuanto a sus dones, en su liberalidad, Dios da más a unos que a otros. Y ahí tenemos el talento de la parábola de los talentos. Que el que no hace producir el talento, un hito, que no tienes, ese se lo da al que tiene más. Y bueno, hace bastante tiempo ya que los apóstoles acompañaban al Señor, pero infelizmente, no solo los 3 que van a ser privilegiados con esta visión, ¿ya? Todo el cuerpo apostólico tenían una doble visión respecto de él. Claro, claro. Una de esas era la visión humana solamente, ¿no? Veían a Jesús en esa parte humana, y donde sabían que tenía hambre, tenía sed, se cansaba, como se puede ver. Dormía. Claro, como se puede ver en diferentes pasajes, además de los evangelios, como por ejemplo con la samaritana, en el pozo de Jacob, cuando le pide agua, o cuando los discípulos habían ido a buscar comida, entonces cuando se echa a dormir también en la barca y viene la tormenta. Junto a estas apariencias comunes, existían unos hechos que revelaban algo superior en él, como pasar una noche entera en oración, sin dormir, sin pegar un solo ojo, sin que disminuyese su actividad al día siguiente. Curar enfermos, expulsar demonios con tanta facilidad por medio de un simple mandato o incluso enseñar una doctrina nueva y ajena a cualquier escuela hasta ese entonces, sin tener estudios. Esto es lo más resaltante. Las facetas humanas y divinas se alternaban en él. Y todos, apóstoles y discípulos, veían que allí estaba el Salvador.
Sin embargo, a causa de la equivocada concepción mesiánica que tenían estos, verlo crucificado sería un desmentido de todo lo que esperaban. Una auténtica sacudida en sus convicciones que les llevaría a perder psicológicamente el norte. Sus anhelos más ardorosos se verían confrontados con el doloroso desenlace de la pasión y ante la muerte de Cristo se plantearían la pregunta crucial: ¿era o no era el Mesías prometido? Jesús, como celoso pastor de su pequeño rebaño, se esforzaba en prepararlos para tales acontecimientos casi inminentes. Sabía cuánto necesitaban de un refuerzo, de un estímulo para mantenerse firmes en la fe. Si bien que no convenía que les fuera dado a todos por igual, como afirma Santo Tomás Villanueva cuando explica el motivo de que solo 3 apóstoles asistieran a la prodigiosa escena de la transfiguración, porque podría haber convocado a los 12, pero no fue así, solo convocó a 3. Testigos para que no hagan perder la fe, el mérito de la fe. Es decir, estos tres que recibían la participación de esta escena en que nuestro Señor se mostraba glorioso, deberían luego, para no restarles el mérito de la fe, es decir, a los otros apóstoles, para que creyesen, debían sustentarlos más tarde en el momento de la prueba, disminuyendo la sensación de inseguridad que tenían frente a la aparente derrota del Mesías. Y estos elegidos, por tanto, habrían de presenciar muchas de las humillaciones de nuestro Señor Jesucristo durante la pasión y su agonía en el huerto de los olivos. De acuerdo con su habitual modo de actuación, la providencia pide más sacrificios a los que son más favorecidos por la gracia, a los que son más amados. Si alguno tiene el privilegio de contemplar, alguno de estos elegidos tiene el privilegio de contemplar maravillas sobrenaturales, muy posiblemente será escogido para ser puesto a prueba y demostrar en el amor a la cruz autenticidad de su amor a Dios. Cuando el alma está sometida a tribulaciones y la carga parece excesivamente pesada, debe recordar que la cruz es el signo de los predestinados. Y si el momento es el de la prueba, llegará la hora de la consolación. Dios lo hace todo con equilibrio y protege a las almas en la medida de sus necesidades. Pues bien, este evento de la transfiguración es una manifestación de la gloria, ¿no? La gloria está reflejada en esa luz refulgente que refleja el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Cristo quiso desvelar su gloria mientras oraban, una lección para nosotros, que tan a menudo le damos poca importancia a la oración, para darle primacía a las ocupaciones concretas del día a día. La oración hace que nuestra alma sea celestial y por eso es menester que nunca dejemos de rezar. Él quiso mostrar un destello de lo que asistiremos en el cielo. En efecto, a Pedro, Juan y Santiago les era imposible contemplar la divinidad del Señor con el sentido de la vista, al ser una realidad más allá de nuestra humana naturaleza en esta tierra. Solo nos será dado verla en el cielo con la mirada del alma. Pero en el momento de la transfiguración, lograron ver lo que el ojo humano capta, es decir, el fulgor exterior del sagrado cuerpo del Señor. La gloria de su cuerpo era únicamente un reflejo de la gloria de su alma, muchísimo más esplendorosa, como dice esas pequeñas palabras del Evangelio,
dice, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. Será un fulgor que habrá impactado Imagínense, tanto. solamente es un atisbo, una prueba, un chisporotazo, ¿sí? De la gloria del cuerpo de nuestro Señor, no de su alma. Ujú. ¿Sabe lo que será? No solo de Dios, pues ni imaginable, ¿no? Por eso es que ninguna persona, o sea, si no fuera, si estos mismos tres que fueron testigos de este evento no hubieran sido sostenidos por una gracia especial, Ujú. ¿no? Hubieran muerto de felicidad. Pedro, Santiago y Juan hubiesen estirado la pata, hubiesen quedado ahí. Pero como que ya estaban en la plenitud de la felicidad, pues, y Pedro se anima por eso a acercarse con tanta alegría a Jesús y a decirle Sin cosas entender, que como que incoherentemente, estaba feliz, solo sentía esa exacto. felicidad, ¿no? Una plenitud de que nos quedaremos aquí, ¿no? Por eso qué bueno es estar aquí. Y por eso volvemos a reiterar, Ujú. solamente fue la muestra, un pequeño brillo, una chispita de la gloria del cuerpo, Así no es. la del alma. Imagínense lo que debe ser la gloria de un alma que luego de ser juzgada por sus actos aquí en la tierra, merezca el premio de la gloria eterna en el cielo, el Realmente. alma. Porque no olvidemos, no olvidemos, todos nosotros vamos a morir un día. Piensa en tus novísimos y no pecarás. Piensa en la muerte y no pecarás. Ujú. Nosotros vamos a abandonar este mundo, nuestra alma va a ser juzgada y irá al cielo o al infierno. Pero luego, en el fin del mundo y cuando se acabe la historia de la humanidad y corre el telón, baje el telón Nuestro de la alivio, historia de la humanidad de nuestro alivio. y que Dios va a volver a juzgar, pero esta vez no individualmente, sino a todo el mundo, los que fueron buenos, los que fueron malos, de tal manera que será un acto de justicia que hará Dios para que todos los bienaventurados que están en el cielo, todos los que sufrieron y los méritos por los cuales ellos se merecieron el cielo, ¿no? Sea de conocimiento y reconocimiento público de todos. Y en ese momento, Él dispondrá que nuevamente cuerpo y alma se unan nuevamente. O sea, resucitarán los muertos. Y eso está en el canon hasta de nuestro credo. Queridos radioescuchas, es parte de nuestra creencia. Creemos en la resurrección de los muertos y un día nos vamos a volver a unificar nuestra esencia, cuerpo y alma, y de tal manera que los que se han salvado y estén gozando en alma la gloria del cielo, lo podrán hacer después en cuerpo y alma. Imagínense eso. Pues bien, vamos a entender acá por la aparición de dos grandísimos personajes en esta escena de la transfiguración del Señor, como son San Elías, San Moisés y San Elías, que dan paso a que el auge, porque ellos representan el auge de la antigua ley, ¿sí? Como que se inclina, reverencia el Evangelio. Evangelio es la buena nueva, y la buena nueva es la Cristo personificada mismo. en Cristo Jesús mismo, ¿no? Por lo tanto, Moisés era el punto máximo de la historia auténticamente grandiosa del pueblo hebreo, ¿no? Y Elías viene a representar la grandeza, el auge del profetismo. El hecho de que ambos aparecieran en el monte Tabor, en esa transfiguración, confirmaba a los tres testigos de una forma aún más clara lo que ya la propia transfiguración decía por sí misma. Jesucristo era en realidad el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Ahí tenemos otro subtítulo dentro de este artículo, una enorme gracia poco comprendida, haciendo específicamente a este pasaje cuando, y es bien importante también esto, ¿no? Un pequeño análisis que hacíamos previo a este programa, Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo
Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y no sabía lo que decía. La reacción de Pedro da testimonio de cuán difícil era poder expresar en palabras lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Todo el anhelo de un Mesías temporal que resolvería los problemas de Israel quedaban reducidos a una bagatela ante esta escena tan magnífica. La verdadera noción del Salvador aún no se había constituido en su espíritu, y ese episodio entraba en choque con los conceptos distorsionados que predominaban en sus mentes. La fe, dice San Pablo, es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. En ese momento estaban viendo anticipadamente una realidad anunciada por la fe, o sea, el esplendor de lo que será un cuerpo glorioso. Prestemos atención en la palabra Hijo. Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios Hijo, el único Hijo engendrado por el Padre. Pero nosotros también estamos incluidos en esa filiación, porque somos hijos adoptivos de Dios por el bautismo y por tanto somos hermanos de Jesús, formamos parte de esta familia divina. Y es que en la transfiguración, y luego de hablar Pedro, esta como que incoherencia, una nube los cubrió y el Dios Padre dijo: este es mi Hijo, el elegido. Y en la palabra el elegido, el Padre puso todo lo que podía, es decir, lo infinito de bondad, lo infinito de verdad y de belleza. A nosotros, que somos sus elegidos, también nos concede dones incalculables en el bautismo y en todos los demás sacramentos. Infunde el bien existente en nosotros por su amor. Ser amado por Dios es un privilegio extraordinario que debemos cuidar celosamente apartándonos del pecado. Y si tuviésemos la infelicidad de perder el estado de gracia, debemos tratar de recuperar enseguida la amistad de Dios, andando por el camino del arrepentimiento para acercarnos al tribunal misericordioso de el sacramento de la confesión. Exactamente. Las consolaciones no duran siempre. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron nada a nadie de lo que habían visto. En este mundo toda alegría llega a su fin. Cuando cesa la gracia sensible, nos queda la gracia cooperante, que nunca falta, pero nos exige nuestra colaboración tantas veces deficiente y empiezan los problemas, porque en la vida cotidiana no tenemos la misma claridad para entender las cosas sobrenaturales, como en los momentos de la actuación de la gracia operante sobre nosotros. Los apóstoles presentaban dificultades a la hora de comprender el panorama de la muerte y resurrección desvelado por el Señor ante ellos en el Tabor. Muerte y resurrección. Tendían a interpretar lo que habían presenciado con criterios puramente humanos. Discutían entre sí qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Y pensaban poco después, ¿quién de ellos sería el más grande? Ay, Dios. Ya se habían olvidado de las consolaciones de la transfiguración. Exacto, acabábamos de ver que justo la transfiguración les dejó de entrever con la mediana claridad, suma claridad, comprender de que Él, nuestro Señor, era el Mesías esperado. Exactamente. Y en un rato, en un momento, ¿cómo pasa la gracia? O sea, por no corresponder con fidelidad, En un segundo te olvidas. en un tristras, ya se ponen a pensar en las cosas materiales mundanas. Y fue que así ya se toparon con la pavorosa tribulación de la pasión de Cristo
vacilaron y huyeron. He ahí la explicación, porque no había nadie más de los 12, a excepción de Juan, allí a los pies de la cruz y durante la pasión del Señor. ¿Quiere que le diga una cosa? Mm. También inclusive Juan no hubiera perseverado de la misma manera y estar al pie de la cruz si no hubiese sido porque él se agarró y se sostuvo, De estos momentos, de pero haber sobre visto todo la de gloria del corazón de Nuestra Almazara. Señora. Bueno, es que tantos episodios bonitos ha vivido Juan, especiales, realmente especiales. Claro que sí, hasta antes de llegar al momento de la pasión. Y es que era el que más avidez tenía por saber de la vida en Nazaret, de cómo fue la vida entre Jesús, José y María. Y Nuestra Señora era al que más le compartía esto. Creo que la pureza está de por medio, ¿no? Además, por ser el apóstol virgen, ¿no? Pero fue Corazón puro. recompensado y él tuvo el coraje y la firmeza de estar al pie de la cruz al lado de María Santísima, pero por tener esta proximidad y de conocer más y de amar más, Fidelidad. ¿no? Pero pese a eso, los otros, y entre ellos los otros que fueran testigos de este magnífico evento de la transfiguración, donde recibieron claramente el mensaje de que era el Mesías de Dios, terminaron vacilando y huyendo. Así es. Y de este hecho también podemos sacar una lección para nuestra vida espiritual, para no perder de vista los horizontes sobrenaturales y no llegar a caer en tentación. ¿Y cuál es? Hemos de vivir en función de la visión de las gracias místicas, de la visión que las gracias místicas nos ofrecen. Nadie, yo creo, en este mundo que se diga una persona bautizada que ha recibido la gracia de Dios y es practicante, puede negar que en algún momento de su vida haya recibido una gracia sensible, de manera mística, alguna comunicación, al hacer una oración, al ver una imagen. Nosotros vemos cómo la fe de nuestra gente acá del boliviano, cómo se aproxima a los altares y la manera en que rezan y se compenetran cuando ven a una imagen hasta el punto de las lágrimas. Entonces, nadie puede, yo creo, negar que Dios no haya recibido de Dios esta gracia, ¿no? Y es en función, por lo tanto, de la visión de estas gracias místicas que nos ofrecen que debemos vivir y que por lo tanto son mucho más frecuentes en la vida espiritual de los fieles, de lo que pensamos. Y un valioso auxilio para perseverar en las ocasiones de prueba. Y por tanto, la transfiguración va a ser un reflejo del absoluto. Dios es el absoluto, preparado para los que vayan al cielo. Aunque se presente con un cuerpo padeciente, ¿ya? Este debería ser glorioso por varias razones, en virtud de la unión hipostática, es decir, de la unión de la naturaleza divina con la humana en la persona del Verbo. Por estar su alma en la visión beatífica desde la concepción. Y finalmente, por los méritos conquistados por su muerte en la cruz. Nosotros, simples humanos, evidentemente no tenemos, pues, obviamente, una unión hipostática con la persona de la divinidad, como nuestro Señor, pero salvadas en medida de las debidas proporciones y de lo que nos corresponde de acuerdo a lo que nuestra naturaleza le compete soportar, ¿no? Somos llamados a ver también a Dios cara a cara en el cielo, además de ser beneficiados por los méritos de nuestro divino Redentor, transferidos a nosotros esos méritos por su infinita clemencia. Y sabe usted que todos estos méritos son como un tesoro, ¿ya? Son como un tesoro. Y Dios, la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, concretamente la segunda persona de la Santísima Trinidad, le confirió a su Madre Santísima ser administradora
de estos méritos por Él y por su sangre divina, redentora, Así es. conquistados. Ya hemos visto esto con el tema del tratado de la verdadera devoción y todo eso, la verdadera Exactamente, devoción a de tal María. manera que quien Claro. distribuye Esas a su gracias. antojo, obviamente por amor a Dios siempre, la primera que tiene esto en vista y el objetivo claro es nuestra propia Madre, la María Santísima, es ella quien distribuye estos méritos y los da a quien y como ella Ve conveniente, ve ¿no? conveniente, ¿no? Ujú. Entonces, la transfiguración, por tanto, nos da una noción de cómo seremos en la eternidad. Y debe estimular en nosotros, por tanto, la esperanza, que es una de las 3 virtudes teologales: fe, esperanza, caridad. ¿Por qué? Porque, como afirma el apóstol, seremos en la vida futura semejantes a Cristo y con Él triunfaremos. Dice en Romanos 8:17, si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. ¿Mm? Por lo tanto, estamos hablando de que el cielo, cuyas puertas nos fue abierta por el mismo Dios resucitado, que ascendió, ¿no? Viene a ser la herencia de los hijos de Dios. Si consideramos cómo es el infierno, constatamos la total ausencia de amor. Allí nadie ama al prójimo. Se vive en un delirio de odio de unos contra otros, ya sea en relación con los bienaventurados del cielo, ya sea en relación con los que participan de la misma desgracia. El odio es perpetuo, a todo y a todos. Por el contrario, en el cielo se vive eternamente el amor. Y si ese amor causa felicidad, esa será la esencia del cielo, resultante de la visión beatífica, porque es una necesidad de la inteligencia, el adherir a la verdad, y de la voluntad, el amar el bien a su alcance. Dicha aspiración de las potencias del alma será saciada en su plenitud, en la posesión de la visión del propio Dios. Sin embargo, podríamos también contestar esto, ¿no? El tema del amor, con la existencia del mal. Pues parecería que el hombre lo ama, por ejemplo, cuando peca. Y vamos a entender por qué. En efecto, al practicar el mal, el ser humano se ilude y piensa engañosamente que encontrará el bien en el pecado, porque no es capaz de amar el mal por el mal y de abrazar el error por el error. Sin embargo, son las falsas apariencias sugeridas por los sentidos las que obnubilan la inteligencia y debilitan la voluntad. Por ejemplo, en el robo, el ladrón quiere obtener un bien, claro, para sí, la propiedad ajena, sin la molestia y el esfuerzo de trabajar con honestidad. Sabe que es una violación de la ley de Dios, un perjuicio grave para la víctima y para el orden, pero opta con egoísmo por sus propias ventajas. Para vencer la resistencia de su conciencia, forjará sofismas que justifiquen el acto ilícito y le vayan dando un cierto aire de bien sin el cual no conseguiría cometerlo. O sea, que hasta el mal es engañoso, porque Por te supuesto. dora, ¿no? O sea, que lo has hecho por algo bueno, ¿no? Y de esa forma justifica el mal que has hecho. Autojustificarte. Entonces, por el mismo motivo, la herejía procura revestirse de las ropas de la verdad para tener libre curso. Si ostentase el error sin velos, pues nadie aceptaría, ¿no? Lo mismo que cualquier otro pecado. En el cielo, donde no hay fraude, se encuentran el bien y la verdad en esencia, y por tanto, al hombre le es imposible dejar de amar. Qué bonito. A partir del momento en que el alma ve a Dios en la visión beatífica, la inteligencia y la voluntad
adhieren de inmediato a Él, a Dios, de manera absoluta e irrevocable. Por lo tanto, ya estamos entrando en el preludio, en el preanuncio de lo que sería, de cómo sería la felicidad en el cielo. Dice Monseñor Juan Clá, todos hemos sido creados para Dios y nuestras almas lo anhelan. Por el hecho de poseerlo en el cielo, viene esa plenitud de gozo. ¿Por qué plenitud? Porque la intensidad y la duración de la alegría dependen de la calidad del objeto poseído. ¿Ya? Si Dios, por la calidad del objeto, pues si estamos hablando de Dios, por lo tanto, el placer, la alegría, la intensidad, la duración, por ser Dios eterno, por ser Dios la suma de todo bien, también nuestra alegría, la duración de nuestra la alegría, la intensidad de nuestra felicidad, no puede No se acaba. menguar y ser menos que eso, ¿verdad? No es como el tema del placer humano aquí en la tierra, que es caduco, ¿no? No hay nada en esta vida que no acabe hastiando, en esta vida, pero de Dios, como dice de Dios, de Nuestra Señora, como dice San Bernardo de Claraval, de María nunquam satis, de Dios, de Nuestra Señora, la Virgen Santísima, nunca te satisfarás, ¿no? Pero Dios no, por tanto, porque en el cielo será visto en su todo. Imagínense, los 3 apóstoles en la transfiguración vieron solamente una chispita de la transfiguración, de la gloria del cuerpo. En el cielo veremos a Dios en su todo, pero no totalmente. Y como es la suprema verdad y belleza, siempre presentará a nuestros ojos nuevos aspectos por toda la eternidad sin aburrirnos nunca. Qué impresionante. Imagínense un diamante de miles de facetas. Cada día, si pudiera hablar en la eternidad, si es medible en días o no, no sabemos. Por eso es la felicidad plena en el cielo, ¿no? O sea, algo que no es caduco, eterno, puede Y estar que nunca feliz, se ¿no? Y acaba, cada día exactamente. hay más y hay más de Dios allá. Vives en la felicidad, en el gozo eterno. Hermoso, ¿no? Entonces, comenta, por ejemplo, San Roberto Bellarmino dice, la sabiduría no consistirá más en una investigación de la divinidad en el espejo de las cosas creadas, sino la propia visión descubierta de la esencia de Dios, causa de todas las causas y de la primera y suma verdad. Con todo, el gozo celestial no sería completo si estuviese restringido tan solo a atender los anhelos de la inteligencia. También la voluntad alcanza en él la plenitud de su satisfacción. El corazón tiene necesidad de amar y de ser amado, y nada produce tanta felicidad como realizar este ideal, aunque sea de modo pasajero. San Alfonso dice que las almas en el cielo están seguras de que aman y son amadas de Dios. Ven que el Señor las tiene abrazadas con grande amor y que este amor no se romperá ya por toda la eternidad. Esa es la felicidad en el cielo. Felicidad que sacia sin saciar, pues no produce hastío. Así como la verdad, también la bondad de Dios es infinita y le proporciona al hombre conocer siempre algo nuevo y digno de ser amado. Los santos crearon una imagen muy expresiva al comparar el deleite eterno a una sed que satisfaciéndose nunca se sacia. Sed de sed. Los bienes del cielo sacian y contentan siempre el corazón. Siempre se los desea y siempre se los alcanza. Oh, la plenitud de las plenitudes. Pero al final de todo, como cada episodio referente a nuestro Señor Jesucristo y a su vida,
Esto tiene un mensaje aplicable para todos los hombres que existen, existen y existirán hasta el fin del mundo. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje dentro de esta transfiguración de Jesús? Porque Él se transfiguró no solo para esos 3 benditos y privilegiados testigos, sino también para cada uno de nosotros. Y es que cuando el cristiano sigue con fidelidad los pasos de Jesús, tiene en su vida espiritual momentos de Tabor, es decir, momentos de ese lugar donde fue la transfiguración. Cuando uno es fiel, tiene esa alegría que siente, consolaciones, en los que ve con particular claridad el resplandor del Señor. Yo creo que es para ser justos y agradecidos con Dios, siempre Él de alguna manera en cualquier persona, no importa su clase, su edad, su formación, no hay distinción de señores ante el Señor Jesús, ¿no? Él se ha manifestado a cada persona, de alguna manera le ha mostrado este brillo, ¿no? Bueno, y por lo tanto, el que elige la ocasión para favorecer al alma con gracias místicas es el Espíritu Santo. El recuerdo de esas inefables consolaciones debe ser guardada en la memoria con cuidado. ¿Para qué? Para revivirla más tarde, esa felicidad en aquellos instantes únicos. ¿Y cuándo es más propicio revivir esas alegrías celestes que hemos tenido cada uno en nuestra vida? En los momentos de prueba, en los momentos de aridez, en los momentos en que trastabillamos y sentimos que nuestra fe se tambalea. Ahí debemos traer con la memoria y lo que sentimos en su momento, con el debido amor, revivir ese amor, esa alegría que Dios nos dio, ¿no? Así es. También en sentido contrario, el buen cristiano tiene a lo largo de la caminata terrena sus viernes santos. Es lo que decía. Es entonces cuando más se asemeja al Salvador. Parece pues que hemos sido abandonados por Dios en esos momentos de tribulación, de aridez que comentaba. Da la impresión de que Jesús está distante, pero no es así. Debemos hacer un pequeño esfuerzo que no cansa ni da trabajo, de rememorar nuestros momentos de transfiguración en los que percibimos su auxilio con más intensidad, su amor de Padre y su solicitud de pastor en relación a nosotros. Ese sencillo recuerdo nos fortalecerá en la fe, podrá reavivar las consolaciones con las que hemos sido favorecidos en el pasado y nos ayudará a atravesar los periodos de aridez. La esperanza del premio eterno es un valioso aliento para soportar con resignación cristiana la cruz de todos los días. Qué bonito. Corolario. Sepamos darle valor a esos destellos de Tabor, a esos pedacitos de cielo, de gloria, porque son la clave de nuestra vida espiritual. Como decíamos, Señor, un poco más antes, ¿no? Que como fotografías en un álbum de recuerdos, así tenemos que almacenarlos en nuestra memoria. El fundamento es, al fin y al cabo, de toda nuestra perseverancia. Qué bonito. Qué lindo análisis. Qué bonito, realmente, ¿no? Nos ayuda no solamente es la formación de un religiosa, teológica, de un hombre de Dios, de un ministro de Dios, sino como esto también por las palabras que expresa y las ideas tan claras, tan preciosas, que este mensaje perdura hasta quién sabe cuántas generaciones puedan leer esto, transmiten lo que la gracia de Dios, cuando uno es fiel a la gracia de Dios,
esa alma puede transmitir a los demás. Que nunca, yo, la verdad, José, nunca había aplicado de esta forma este pasaje de la transfiguración del Señor. Pero nadie, Y ahora sí, tomar con cuánta importancia poder vivir esos momentos hermosos que Dios nos regala a todos y que a veces los dejamos pasar por alto, ¿no? Que se nos queden grabados en nuestra alma para que nos sostengan en los momentos de prueba. Y es una forma de ser gratos con Dios. Así es. No olvidemos que según algunas revelaciones privadas, nuestro Señor Jesucristo, él comunicaba y decía que de lo que más dolor le había causado mientras estuvo entre los hombres en vida, entre nosotros, fue la ingratitud. Y una forma de nosotros demostrar gratitud con Él es siempre recordar, agradecer, recordar con amor, con cariño, esos momentos en que la gracia de Él, esos momentos en que sentimos el abrazo de Dios, una consolación luego de sufrir tal vez alguna pena, alguna pérdida, algún problema que no sabíamos responder, y cómo de repente nos viene la solución a la mente, nos viene como ese abrazo espiritual que aprieta nuestra alma y nos devuelve la paz. Ese es el abrazo, ese es el obrar de Dios en nosotros. Y esos son los momentos, las chispas, los fulgores de la transfiguración de Dios que nos muestra a cada uno de nosotros. Pedacitos de Tabor en nuestras vidas. Que nos va a sostener en los momentos de dura prueba. Así es, amén. Entonces, hemos completado ya el tiempo hoy nuevamente en este programa, queridos amigos. Gracias a Dios hemos podido transmitirles todo este artículo de Monseñor Joao. Les agradecemos a todos, qué bonito, ahí estamos mostrando la revista. Suscríbanse, escríbanos, queridos amigos, allá en nuestra página de YouTube, Deo Gracias, pueden dejarnos sus referencias para que podamos pasarles los enlaces.